Capítulo cuarto. Llegó el nuevo día, y todo era confusión en el campamento. Unos se alegraban por lo sucedido, otros temían por sus vidas, y la mayoría presagiaban infinitas desgracias a consecuencia de lo ocurrido. Los jefes de la conjuración se reunieron para designar los nuevos mandos. Se nombró general a don Fernando de Guzmán, maestre de campo a Lope de Aguirre, capitán de la guardia a Juan Alonso de la Bandera, alférez general a Alonso de Villena, capitán de a caballo a Alonso de Montoya, a Lorenzo Salduendo capitán de infantería, alguacil mayor al mulato Pedro Miranda, pagador a Pedro Hernández, etc. Para atraerse a los indecisos, dieron también cargos importantes a muchos que no habían entrado en la conjuración, como a Pedro Alonso Galeas, al comendador de Malta don Juan Núñez de Guevara, a Enríquez de Orellana, a Miguel Bovedo, a Diego de Balcázar, etc. No anduvieron remisos en dar cargos, y Francisco Vázquez dice en su relación que hicieron más capitanes y oficiales de guerra que soldados había en el campo. Continuaban todavía tirados en la calle los cadáveres de Ursúa y de Vargas, hasta que se presentó un grupo en el lugar que yacían inertes los dos cuerpos. Componían el grupo doña Inés, su dueña María de Sotomayor y dos criados. Al ver el cadáver de don Pedro, la mestiza se arrojó sobre él entre lágrimas y sollozos del más penetrante dolor. Le abrazaba y besaba como queriendo devolverle la vida, llorando inconsolablemente sobre el acuchillado cuerpo de su amante. Esta escena desgarradora soliviantó a algunos de los presentes, que comenzaron a insultar a la exreina de la expedición. ¡Fuera esa maldita mestiza! Entre los más groseros insultos se oyó también el grito fatídico: ¡que muera ella también! El capitán Juan Alonso de la Bandera, que desde la muerte de Ursúa consideraba ya suya a doña Inés, creyó que era el momento adecuado para que él interviniese, a fin de ganarse la voluntad de la hermosa mestiza. Acercándose a ella, la separó con suavidad del cadáver de don Pedro, la ayudó con toda delicadeza a levantarse y le dijo tratando de consolarla: «Serenaos, señora, y decidme si puedo serviros en algo». Doña Inés le miró sorprendida. Eran las primeras palabras que le dirigían sin insultarla. Agradeciendo aquel ofrecimiento, le dijo entre sollozos: «Os ruego que me permitáis dar cristiana sepultura al cadáver de don Pedro. Os lo pido en nombre de Dios». «Os doy mi palabra», le aseguró la Bandera, «que dentro de un momento vendrá el capellán». Los dos criados, seguidos de doña Inés y de su dueña, llevaron los cadáveres de Ursúa y de Vargas a un lindero de la selva, donde cavaron una fosa para enterrarlos. Llegó entretanto el padre Henao, y terminada la corta ceremonia religiosa, enterraron los cadáveres y volvieron todos al poblado. A la entrada del mismo esperaba la Bandera a doña Inés, y la acompañó hasta su bohío, prodigándole toda clase de atenciones. Se hizo llamada general para dar cuenta a los soldados de lo ocurrido. La muerte del general se trató de justificarla como una necesidad ineludible para la salvación de todos. Se les hizo saber que don Fernando de Guzmán había sido elegido sucesor de Ursúa en el mando, dándoles a conocer, acto seguido, los nuevos nombramientos. El acto terminó con los vivas de rigor. A los 2 días llegó el capitán Sancho Pizarro de regreso de la expedición que le había sido encomendada. Los amotinados sabían que Sancho Pizarro era enemigo de motines y conjuras, y para traerlo a su causa le dieron el importante cargo de sargento mayor. Comenzaron entonces a perfilarse las primeras diferencias entre los conjurados.
Querían unos, capitaneados por Lope de Aguirre, abandonar la empresa del descubrimiento y regresar al Perú, pero otros deseaban proseguir en el objetivo de la expedición, que era descubrir y conquistar El Dorado. Este segundo bando lo acaudillaban don Fernando de Guzmán, Alonso de Montoya y Juan Alonso de la Bandera. Los tres veían satisfechos sus deseos y aspiraciones, y por consiguiente deseaban justificar y, si fuera posible, legalizar su nueva posición. La vanidad de Guzmán estaba colmada con el nombramiento, a sus 26 años, de general en jefe. Alonso de Montoya había podido realizar su más ardiente deseo, vengarse y dar muerte a Ursúa, y Juan Alonso de la Bandera, convertido en uno de los más importantes personajes de la expedición, veía llegado el momento de que se realizaran sus más vehementes ilusiones, al haber desaparecido el único obstáculo que se interponía entre él y doña Inés. Al objeto de dar forma legal a la nueva situación, se acordó abrir una información en la que se hicieran constar las causas y motivos que les obligaron a alzarse contra Ursúa y obrar en la forma en que lo hicieron. A presencia de todo el ejército, el escribano Melchor de Villegas levantó el acta correspondiente, con todas las formalidades de rigor, y después de leerla en alta voz, se invitó a todos a firmar el documento, el cual se guardaría como descargo para el caso de que las circunstancias lo requiriesen. Todos, salvo unas pocas excepciones, estuvieron de acuerdo en hacerlo. El primero que lo firmó como general en jefe fue Guzmán. El escribano leyó su firma en voz alta: Fernando de Guzmán, general. La segunda firma, como maestre de campo, correspondía a Lope de Aguirre. Aguirre, con la eliminación de Ursúa, había dado el primer paso para el logro de sus proyectos, pero todavía no estaba el terreno preparado para que pudiera asumir el mando de la expedición, que era la secreta ambición que encerraba su pecho. Tenía que ir avanzando paso a paso, hacer que aquellos aventureros fuesen asimilando y aceptando sus ideas e ir atrayéndose los ánimos de todos hacia los fines que perseguía. Todavía no tenía el suficiente prestigio para hacerse cargo del mando, y tenía que ir adquiriéndolo a golpes de sorpresas, que fueran dejando en el ánimo de aquellos rudos soldados una fuerte impresión de su recia personalidad. Con el acta que se acababa de levantar, se pretendía justificar y, en cierto modo, legalizar el alzamiento de los conjurados, la muerte del general y los nuevos nombramientos realizados. Aguirre quiso llevar a los expedicionarios al terreno de la realidad, haciéndoles ver que todo aquello no justificaba nada y era más que una fantasía. Debían saber todos que para aquella rebelión y aquellas muertes no había justificación legal, y por lo tanto todos ante la justicia real eran reos de gravísimos delitos que implicaban la pena de muerte. Firmó el documento, pero no quiso que lo leyese el escribano, y se encargó de hacerlo él mismo. En vez de la firma que todos esperaban, Lope de Aguirre, maestre de campo, leyó con su potente vozarrón la firma que había estampado, y que llenó a todos de estupor. Lope de Aguirre, traidor. Se levantó un murmullo general que no tardó en convertirse en acalorada discusión. «No somos traidores», gritaban unos, «que hemos obrado en servicio del rey». «Traidores somos», vociferaban los amigos de Aguirre, «que hemos matado al general y al gobernador del rey». Aguirre acalló el tumulto. Subiéndose a la mesa del escribano, dirigió la palabra a los presentes con el acta en la mano. «¡Qué necedad!», les dijo, «y qué locura es esta, caballeros, que habiendo dado muerte a un general y gobernador del rey que representaba su persona, crea nadie que con firmar este papel se va a ver libre de la culpa.
todos hemos sido traidores, y ninguno haga cuenta de los servicios que haya prestado al rey, que mayores se lo prestaron Gonzalo Pizarro y otros famosos capitanes conquistando el imperio de los incas, y a pesar de ello les cortaron las cabezas por rebeldes. De manera que aun cuando nosotros conquistáramos el país que andamos buscando, y éste fuese mejor aún y más rico que el Perú, el primer bachiller de la audiencia que allá fuere nos cortaría la cabeza a todos. Por lo tanto, mire cada uno por sí y trate de vender cara su vida, antes de que se la quiten. Buena tierra es el Perú, y buena jornada la de regresar allí, y esto es lo que conviene a todos. Bajó Lope de la mesa, y el nuevo alférez general, Alonso de Villena, se mostró de acuerdo con lo expuesto por Aguirre, sin que nadie se atreviera a contradecirle. Pero Juan Alonso de la Bandera, que veía un rival en Aguirre y quería poner coto al ascendiente que iba adquiriendo entre los soldados, se adelantó para decir con su habitual fanfarronería: matar al general Pedro de Ursúa no ha sido traición, sino servicio al rey, porque no quería buscar la tierra con tanta y tan buena gente como traía, y quien a él, Juan Alonso de la Bandera, le llamare traidor, mentía, y se lo haría bueno y se mataría con él. Estas palabras levantaron un tremendo desconcierto. Los partidarios de Lope quisieron responder en forma airada, y ya se iban a enzarzar unos con otros cuando los capitanes lograron apaciguarlos. Juan Alonso de la Bandera, la valentona, se echó para atrás diciendo que hiciesen lo que mejor les pareciese, pero antes quiso dejar bien sentado su fama de valentía diciendo a todos que nadie pensase que lo que había manifestado lo había dicho por miedo, pues tan buen pescuezo tenía para una soga de esparto como el que más. Eran las primeras escaramuzas de los dos bandos que desde aquel mismo momento lucharían por el poder, un poder en realidad inexistente, que no tenía más base que unas cuantas canoas y balsas que se deslizaban por un inmenso río en medio de la jungla tropical. Y, sin embargo, aquellos aventureros se lo disputarían a zarpazos, entre torrentes de sangre, como si en vez de estar perdidos en un rincón del trópico, se hallasen luchando por la victoria en el más sólido y mejor organizado reino de Europa. Lope de Aguirre pudo comprobar satisfecho que contaba ya con un respetable núcleo de adictos. 5 días después de la muerte de Ursúa, partió la armada en condiciones cada vez más precarias, pues ya no quedaba ningún bergantín y solamente una chata. Llegaron a un poblado abandonado por los naturales y como era lugar abundante en madera, decidieron hacerse con nuevas embarcaciones. Se pensó en construir nuevas balsas y canoas, pero esto contrariaba los planes de Aguirre, ya que como la idea de éste era regresar al Perú, le interesaba más construir bergantines que pudieran no solo navegar por el Amazonas, sino también por el mar. Procuró imponer este criterio en la reunión que para tratar este asunto convocó don Fernando de Guzmán. Señor, expuso Aguirre, si me permitís dar mi parecer, he de decir que la construcción de canoas no remedia en nada nuestra necesidad, y ya que en este lugar disponemos de buena madera, sería conveniente construir 2 bergantines en los que se pueda embarcar la gente y llevar provisiones, lo que no puede hacerse en las canoas, que no son adecuadas para una empresa como esta. Se impuso, como iba ya siendo costumbre, el criterio de Aguirre, e inmediatamente dio comienzo el trabajo para establecer un astillero donde se pudiesen construir los bergantines. Dio principio entonces para Lope una etapa de trabajo incesante y constante vigilia. Apenas descansaba y casi no dormía. Aunque su cargo de maestre de campo se circunscribía a los asuntos de carácter estrictamente militar, él lo interpretaba en el sentido de que todo tenía que pasar por sus manos. Y así era. En efecto, de la noche a la mañana, se había convertido en el verdadero jefe de la expedición.
Por el día inspeccionaba asiduamente los trabajos del astillero, acuciando a los remisos y recompensando a los diligentes, y al llegar la noche, las horas que podía dedicar al descanso transcurrían en intensa vigilia, despierto, preparado siempre para responder a cualquier golpe de sorpresa de sus enemigos, que eran muchos y peligrosos. Por las noches apenas descabezaba un sueño. Por el día dormía 2 o 3 horas en cualquier sitio, bajo la vigilancia de algunos amigos suyos. El principal rival de Lope era Juan Alonso de la Bandera, que ya se había convertido en el amante de doña Inés. Ahora la Bandera no descansaba viendo que el cargo de Aguirre, maestre de campo, era superior al suyo de capitán de la guardia, y no dejó de instar a don Fernando hasta conseguir que éste le nombrase su lugarteniente general, equivalente en categoría y mando al de maestre de campo. Pero a Lope no le preocupaba, todavía, Juan Alonso de la Bandera. Le veía satisfecho con ser el amante de doña Inés y muy ufano con su cargo de lugarteniente general. Otros, de momento, le proporcionaban mayores quebraderos de cabeza, como aquel valiente y leal amigo de Ursúa, García de Arce, tan buen arcabucero que nunca fallaba un tiro, lo que significaba que su vida estaba pendiente exclusivamente de que cualquier día se decidiese García de Arce a jugarse el tipo, largándole un arcabuzazo. Y de aquel Diego de Balcázar, tan decidido partidario de la causa real, que al ser nombrado después de la muerte de Ursúa justicia mayor, no tuvo empacho en declarar ante los asesinos del general que aceptaba el cargo y recibía la vara en nombre del rey. Jamás podría Balcázar inspirarle a Aguirre la más mínima confianza. Y aquel desalmado mulato Pedro Miranda, dispuesto siempre a quitar de en medio a cualquiera. Aguirre había dado el primer paso, y el más importante con la eliminación de Ursúa y de su segundo, Juan de Vargas. Ahora tenía que ir desbrozando el camino, limpiándolo de todo obstáculo y de todo elemento peligroso. Era una lucha implacable entre aventureros que sólo concebían una guerra a muerte, para los que nada significaba una vida humana. Y Aguirre ni dormía ni se confiaba, porque sabía que en este duelo mortal él también arriesgaba su vida todos los días. García de Arce, que había tenido la hombría de defender en varias ocasiones la memoria de Ursúa, apareció una mañana muerto en su lecho. El comentario de Aguirre fue sarcástico. Dijo que como era tan amigo del general, tal vez hubiese muerto de pena por el fallecimiento de Ursúa. Cuando los esbirros de Aguirre fueron a matar a Diego de Balcázar, éste pudo saltar del lecho y salir corriendo del bohío, perseguido por sus asesinos, hasta conseguir esconderse en el monte. Al día siguiente, enterado don Fernando de lo ocurrido, le envió a buscar y le aseguró la vida. Estos procedimientos no eran exclusivos de Lope de Aguirre, eran moneda corriente entre aquellos desalmados y crudos soldados peruleros. Al mulato Pedro Miranda, alguacil mayor, y al pagador Pedro Hernández, se encargó de liquidarlos Juan Alonso de la Bandera, celoso porque cortejaban a doña Inés. Les acusó ante Guzmán de que conspiraban contra él, y don Fernando, que vivía con el constante temor de que hubiese un alzamiento y le asesinaran, accedió a condenarles a morir agarrotados. Más tarde se supo que la acusación era falsa. Juan Alonso de la Bandera parecía que había ganado por completo la confianza de Guzmán, y en la sorda pugna que había entablado con Aguirre, ganó unos buenos puntos a su favor, cuando consiguió que don Fernando le nombrara su lugarteniente general. Ya no era jerárquicamente inferior a Aguirre. Si éste era maestre de campo, él era el segundo del general. Pero esto habría de traer inevitablemente graves fricciones.
La obligada espera que imponía la construcción de los bergantines retuvo a los expedicionarios durante 3 meses en aquel poblado. Esta larga permanencia en un mismo sitio, aunque éste fuera en un lugar perdido en la selva amazónica, dio pie al nacimiento de una especie de vida de sociedad, necesariamente muy limitada. Las mujeres se veían cortejadas y acompañadas por los hombres, los soldados, mientras, consumían las últimas reservas de aquel vino de maíz que habían aprendido a hacer de los indios. Trabajaban, cortejaban, jugaban y cantaban, y hasta la dulce Elvira, la inocente hija de Aguirre, parece que empezó a mirar con buenos ojos al joven Pedrarias de Almesto, que por su cultura, educación y buenas prendas destacaba favorablemente entre aquel tropel de aventureros. Y todos estos aspectos de una vida sedentaria y social se veían presididos por el febril trabajo en el astillero. La única nota discordante era la falta de comida, que comenzaba a escasear de forma alarmante. Como lo que más acuciaba entonces era la construcción de los bergantines, Aguirre expuso a don Fernando que para poder continuar los trabajos en el astillero era preciso sacrificar los caballos para dar de comer a la gente. Acababan de matar los indios a 6 soldados, entre ellos el piloto Sebastián Gómez, que se habían adentrado en tierra en busca de comida, y no hubo más remedio que acceder a la propuesta de Aguirre. Se sacrificaron los caballos y hasta los perros que llevaban. Doña Inés no era ya la reina de la expedición como en vida de Ursúa, pero no obstante, su belleza seguía imponiéndose. De los brazos de Ursúa había pasado a los de la bandera, pero la fascinante mestiza, tan apasionadamente enamorada de Pedro, no sentía ningún amor por su sucesor, limitándose a aceptar aquella situación como impuesta por las circunstancias. A veces le mostraba tal desapego que la bandera se marchaba abiertamente disgustado y hasta furioso. La dueña, María Sotomayor, temía por doña Inés. ¿Qué pretendéis con disgustarle? ¿Qué pretendo? Respondía exaltada doña Inés. ¿Todavía no lo comprendes? Vengarme, vengar a mi adorado don Pedro, vengar la horrible y cobarde muerte que le dieron. ¿Has sido capaz de creer por un solo momento que pueda yo amar a ninguno de estos miserables asesinos? No, mi corazón ya ha muerto para el amor, ahora solo vive para la venganza. ¿Y no será este un juego demasiado peligroso? Peligroso para ellos, no para mí. A mí no me puede pasar nada porque todos me desean, todos quieren ser mis amantes, y yo iré enfrentándolos unos a otros hasta que mueran todos los asesinos de don Pedro. Haré que se maten entre sí como lo que son, como fieras salvajes. ¿Has visto qué furioso ha salido este fanfarrón? Yo le he puesto así, le he humillado, le he herido en lo más profundo de su orgullo. Le he dicho sin rodeos que él no es nadie, que el único que manda es el maestre de campo Lope de Aguirre. Ahora chocará con él. Se enfrentarán como 2 perros rabiosos y tenlo por seguro, María, uno de los 2 caerá. La bandera, azuzado por la hermosa mestiza y por su ambición, se lanzó a una lucha abierta contra Aguirre. Mediante la consabida acusación de que Lope conspiraba contra don Fernando, trató de arrancar a éste una sentencia de muerte contra Aguirre. No lo consiguió, pero sí logró que don Fernando quitase a Aguirre del cargo de maestre de campo y se lo diese a él. A Lope le nombró capitán de caballería, a Lorenzo de Salduendo capitán de la guardia, y la bandera se convirtió en el personaje más importante al ostentar los 2 cargos principales, maestre de campo y lugarteniente general. Don Fernando, por agradecimiento y también por temor, no quería disgustar a Aguirre, y le aseguró que más tarde volvería a reintegrarle al cargo de maestre de campo
y para congraciarse más con él y tenerlo por completo a su favor, le prometió casar a su hija Elvira con su hermano don Martín de Guzmán, y para rubricar con hechos sus palabras, regaló a Elvira joyas y ropas lujosas, y la trató como si fuera ya su cuñada. Pero desde el momento en que Juan Alonso de la Bandera le arrebató el cargo de maestre de campo, Aguirre solo pensó en vengarse, porque ese era el único puesto que ansiaba Lope. No le importaba doña Inés, ni le preocupaba ser lugarteniente general. Pero el maestre de campo tenía bajo su control las tropas, y eso era precisamente lo que a él le interesaba: poder disponer de las armas y de los soldados. Para Lope de Aguirre su cargo de maestre de campo era sagrado, intocable. Por lo tanto, era absolutamente preciso quitar de en medio a aquel Juan Alonso de la Bandera que de tal modo se interponía en su camino y obstruía sus planes. Aguirre comenzó a preparar el terreno. La valentona no sabía lo peligroso que era Aguirre, que cuando tomaba una decisión no cejaba hasta verla realizada. Por el campamento comenzó a extenderse el rumor, cada vez más insistente, de que la Bandera, no contento de ser lugarteniente general y maestre de campo, aspiraba a más y pretendía eliminar a don Fernando y ocupar su lugar. Nadie podía asegurar si el rumor se basaba en algo cierto, pero las murmuraciones y hablillas corrían por el campamento. Decidido ya a eliminar a la Bandera, utilizando todos los medios a su alcance, juzgó Lope que Lorenzo de Salduendo podía serle muy útil. Le constaba que Salduendo abrigaba un odio mortal contra la Bandera por causa de doña Inés. Esto ya lo había previsto Aguirre desde la muerte de Ursúa. Hasta la muerte de don Pedro, Salduendo había tenido que refrenar su pasión por la mestiza, pero una vez desaparecido aquel infranqueable obstáculo, no podía sufrir que doña Inés hubiese pasado a ser la amante de la Bandera. No sabiendo, sin embargo, cómo deshacerse de su afortunado rival, por la mente de Salduendo pasó, respecto a Aguirre, la misma idea que éste había tenido respecto a él. Juzgó que nadie podía servir mejor a sus propósitos que Lope de Aguirre, quien forzosamente habría de estar ofendido y despechado por haberle arrebatado la valentona su cargo de maestre de campo. Se dirigió, pues, un día al bohío de Aguirre, y éste, al verle entrar, sospechó desde el primer momento que aquella visita no era de pura cortesía. Se saludaron, y Salduendo, para iniciar la conversación, le preguntó: ¿Cómo os va en el nuevo cargo de capitán de la caballería? Bien, respondió Aguirre. Como nos vamos comiendo los caballos, es un cargo que no da mucho trabajo, y cuando los hayamos comido todos, será más descansado todavía. En cambio, le atacó Salduendo, Juan Alonso de la Bandera anda muy ufano con sus dos cargos, de lugarteniente general y maestre de campo. Y por si fuera poco, contraatacó Aguirre clavando su mirada en Salduendo, tiene también a doña Inés. Y aún parece, dijo Salduendo sin darse por aludido, que no está satisfecho, pues corren rumores de que aspira a ocupar el puesto de don Fernando de Guzmán. Lope, desconfiado por carácter, no estaba dispuesto a sincerarse abiertamente con Salduendo, y esperaba que fuera él quien aclarara el motivo de aquella visita. Se limitó, por tanto, a contestar: muy altos pensamientos tiene lugarteniente general. Salduendo no pudo contenerse por más tiempo. ¿Y hemos de sufrir, estalló, su soberbia y ambición? Para incitar más aún a Salduendo, fingió Aguirre no estar interesado en el asunto. Yo, dijo simulando indiferencia, ahora que me han quitado el cargo de maestre de campo, puedo hacer muy poco.
Salduendo no estaba dispuesto a ceder. Quería asegurarse la colaboración de Aguirre a toda costa. Todos saben, replicó, que tenéis un gran ascendiente sobre los soldados. He procurado siempre mirar por ellos. Es preciso, por lo tanto, que hagáis algo. Aguirre no estaba dispuesto a comprometerse, mientras Salduendo no fuera más explícito. Quería obligarle a confesar lo que traía entre manos. Cierto, se limitó a decir, que me gustaría evitar que Juan Alonso de la Bandera llevara adelante esa gran traición que decís, pero desde el cargo que me han dado ahora no sé qué podría hacer para impedirlo. Salduendo no necesitó más. Vio que, en principio, Lope estaba dispuesto a actuar, y acercándose más a él, le dijo confidencialmente: «He hablado con Gonzalo Duarte, el mayordomo de don Fernando, y está de acuerdo en que hay que prevenir a su señor contra la ambición de Juan Alonso, y yo, por mi parte, estoy también en la obligación de hacerlo como capitán que soy de su guardia. Mañana, si os parece, podemos ir los dos a hablar a don Fernando y Gonzalo Duarte apoyará cuanto nosotros digamos al general. Y ya sabéis la gran confianza que don Fernando tiene en su mayordomo». «De acuerdo», asintió Lope. «Me parece muy acertado prevenir a don Fernando». A la mañana siguiente, Salduendo y Aguirre se presentaron a Guzmán. Lope quería evitar que su intervención en aquel asunto se achacara a un sentimiento de venganza contra quien le había quitado el cargo de maestre de campo, y decidió situarse en un segundo plano, dejando que Salduendo, impulsado por su odio hacia la bandera, llevara la voz cantante. Les recibió don Fernando con su acostumbrada amabilidad, estando presente en la entrevista el mayordomo Gonzalo Duarte. Salduendo, casi sin preámbulos, comenzó a desgranar en los oídos de Guzmán las más graves acusaciones contra el lugarteniente general, asegurando a don Fernando que estaba conspirando contra él para asesinarle y alzarse con el mando. Guzmán no salía de su asombro, convencido de la fidelidad de la bandera, a quien tan largamente había favorecido. «Ahora podéis ver», insistió Salduendo, «el engaño con que ha procedido el lugarteniente general. Acusó falsamente a Lope de Aguirre para de esta forma reunir en su persona los dos cargos más importantes, maestre de campo y lugarteniente general, y de esa manera, teniendo todo el poder en sus manos, nadie pueda impedirle alzarse con el mando». Intervino Gonzalo Duarte para apoyar a Salduendo. «Y tan seguro está de triunfar», afirmó el mayordomo, «que tiene ya designado el nuevo maestre de campo, que será su gran amigo, el capitán Cristóbal Hernández». «Mirad, señor», remachó Aguirre, «de poner remedio a esto, pues os va en ello la vida». Guzmán, atemorizado, se agitaba en un mar de confusiones. «No puedo creer», murmuró, «que así me pague don Juan Alonso las mercedes que le he hecho». «Don Juan Alonso», replicó Salduendo, «sólo atiende a su ambición y no piensa sino en quitaros la vida para ocupar el cargo de general». «¿Es cierto eso?», interrogó Guzmán a su mayordomo. «Señor», respondió éste, «harto sabéis que siempre os he servido fielmente, y digo a vuestra señoría que es muy cierto cuanto os dicen estos caballeros». Don Fernando no dudó ya de la traición de la bandera. La rotunda afirmación de su mayordomo, hombre de su máxima confianza, disipó sus últimas dudas. Lo único que le preocupaba en aquel momento era la manera de yugular rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde, aquella conspiración. Mirando alternativamente a sus interlocutores, preguntó con la ansiedad reflejada en su pálido semblante: «En tal caso,
¿Qué es lo que convendría hacer? Salduendo se dio cuenta de que la partida estaba ganada. Se vio ya en posesión de doña Inés y, levantándose, dijo con énfasis: Como capitán de la guardia es mi deber velar por la seguridad de vuestra persona. Dadnos licencia y pondremos remedio a esto, de forma que nunca más os tengáis que preocupar. Don Fernando respiró. Le acababan de asegurar que podría estar tranquilo, que seguiría disfrutando de la vida y del mando. Era lo único que deseaba. Tenéis mi licencia, caballeros, y obrad como lo juzguéis más conveniente para impedir esa traición. Tomó de nuevo la palabra Aguirre. A Lope le gustaba fijar bien los detalles, atar todos los cabos, no dejaba nada al azar. Era la mejor manera de no fallar en los golpes. En ese caso, dijo a don Fernando, invitad esta tarde a una partida de naipes a Juan Alonso de la Bandera y a Cristóbal Hernández, y por si ofrecieran resistencia, cuando vaya a prenderlos el capitán de la guardia, tened ocultos 2 arcabuceros en el aposento. Yo mismo, se adelantó Gonzalo Duarte, estaré escondido con 2 arcabuceros de confianza. Salieron Salduendo y Aguirre, y tal como se había acordado, don Fernando invitó aquella tarde a una partida de naipes a la Bandera y a Hernández. Nadie hubiera podido sospechar que aquella partida que se estaba jugando en el aposento de don Fernando encerraba una sentencia de muerte. Era una partida sosegada, en la que ni siquiera se veía a los jugadores excitados por la pasión del juego, ni voces destempladas, ni puñetazos en la mesa. Lo único, al parecer, que pretendían era matar el aburrimiento en aquel perdido rincón del mundo. Iba pasando apaciblemente el tiempo cuando llamaron a la puerta y entró en la estancia Lorenzo de Salduendo, seguido de 2 arcabuceros. Lope de Aguirre, con 2 más, había quedado vigilando la entrada de la casa. Don Fernando se levantó para recibir a Salduendo y la Bandera y Hernández se limitaron a volver la cabeza, sin que pudiera inspirarles el menor recelo que el general recibiera al capitán de su guardia. Pero antes de que se cruzara una sola palabra entre don Fernando y Salduendo, a una seña de éste, los 2 arcabuceros hicieron una descarga a quemarropa sobre la Bandera, que cayó fulminado. Sin dar tiempo a que los soldados volviesen a cargar los arcabuces, Cristóbal Hernández con felina agilidad se abrió paso con su espada hasta la puerta, y salió corriendo, perseguido por los 2 hombres que tenía apostados Aguirre, y por otros más que se fueron reuniendo rápidamente. Hernández, manejando desesperadamente la espada, consiguió a duras penas librarse de aquella jauría, aunque no sin recibir varias heridas. Acosado por todas partes, buscó su salvación en el río, arrojándose al agua, pero tampoco allí encontró refugio. Los perseguidores le atisbaban desde la orilla y cada vez que sacaba la cabeza fuera del agua para respirar, recibía una lluvia de tiros y pedradas. Era una escena repulsiva ver cómo se cazaba despiadadamente a un ser humano como si se tratara de una horrible fiera. Cristóbal Hernández tenía mala fama. Se había distinguido en el Perú por su crueldad, y nadie se compadecía de él. Hundido en el agua, sacaba solamente la cabeza para respirar, agarrándose desesperadamente a la vida, entre arcabuzazos y pedradas. Finalmente, muy malherido, pudo llegar desangrándose a la orilla, donde se dejó caer moribundo pidiendo confesión. Muerto la Bandera, recuperó Aguirre su cargo de maestre de campo, quedando vacante el de lugarteniente general. Para sustituir al capitán Cristóbal Hernández,
Nombró don Fernando capitán a su amigo y paisano, el sevillano Gonzalo Giral de Fuentes. Fin del capítulo 4.